Buenas tardes, les voy a grabar algo sobre el cantar de Roldán. El cantar de Roldán es un cantar de gesta. Em, Gesta significa proeza o hazaña, es un relato que se forma con alguna base histórica, con un alto ingrediente de mitificación, imaginación, se conforma en torno a un personaje. El cantar de Roldán, imagino, en España del año 778, completamente en manos de los musulmanes. Este dato, que choca con la existencia de unos reinos cristianos incipientes, nos enfrenta de entrada con el problema del fondo histórico de la obra literaria. Adelantaremos que toda obra de ficción selecciona y elabora determinados ángulos de la realidad. En efecto, el autor del Cantar de Roldán tenía una cultura suficiente para saber que en los montes cántabros se había originado y se estaba desarrollando el reino cristiano Astur-Leonés. Tampoco ignoraba que Nabad al-Rahman I se había proclamado emir independiente de Damasco y había establecido su capital en Córdoba en el 756, aunque le había costado no pocos esfuerzos imponerse a los señores que veían con malos ojos esta independencia y prepotencia. Y desde luego sabía que los sarracenos, como él los llama, habían atravesado incluso los Pirineos y penetrado profundamente en Francia, hasta la posterior derrota sufrida ante Carlos Martel en el año 732 entre Tours y Poitiers. Todo esto es silenciado porque como autor literario no le interesa. Para lo que se propone, resulta más práctico imaginar una España enteramente islámica con un señor Marsil que la gobierna desde Zaragoza en nombre de un emir Belignan, cuya capital está situada en un lugar del Oriente muy conocido por la leyenda y la literatura religiosa. Más fiel se muestra con la situación en la dulce Francia, pero sin dejar de inventar y alterar. Se imagina que en el 778 Carlomagno ha conseguido ya un imperio franco a costa de sus vecinos y que su venida a España responde a esta intención, todo lo cual es rigurosamente cierto, pero le da el título de emperador prematuramente, ya que él no fue verdaderamente coronado, sino como hasta el año 800. Estos datos históricos son recogidos de Carl Grimberg y estoy siguiendo lo que es la introducción del Cantar de Roldán de la editorial Cátedra. Los hechos históricos que explican el desastre de Roncesvalles. Aquí también el autor se aleja de lo que ocurrió realmente, alterando incluso lo referente a sus protagonistas. Como la historicidad de esto será objeto de posteriores notas aclarativas, como espero que puedan comprar este libro que yo les aconsejé, y en realidad yo se los mandé en PDF, es lo mismo que les estoy sintetizando. En el año 778, Carlos se pone al frente de una de las dos columnas de su ejército y llega al país de los navarros, cristianos independientes, que le abren las puertas de su capital, Pamplona. En su marcha a Zaragoza, los diferentes señores musulmanes de la región se apresuran a presentarle rehenes para asegurarle su fidelidad. Se presenta incluso el propio Al-Arabi. Esta columna llega ante Zaragoza en mayo de 778, en donde se reúne con la segunda columna que había seguido la ruta de los Pirineos Occidentales y Cataluña. El significado del cantar de Roldán. 3 siglos separan los acontecimientos históricos de los episodios literarios, margen más que suficiente para poder adulterar lo que sería necesario y poder presentar un relato cuyo significado va mucho más allá del simple acontecimiento histórico, pues lo que se pretende es mostrar una sociedad juzgada, modélica, porque refleja una ideología que se pretende ejemplar. Carlomagno es un modelo adornado con una barba florida y blanca y rodeado de sus 12 pares que hacen pensar irremisiblemente en los apóstoles. Y para que no quepa duda,
está el traidor, que sería relacionado con Judas, ¿no? Ganelón, causante del desastre, alterador del orden y por lo mismo víctima de su fechoría. En todo ello, está empleado en la presentación de musulmanes y cristianos, se ve la pluma de un autor eclesiástico. Roldán es uno de los más admirables poemas épicos de la Edad Media, consta de unos 4.000 versos en total, agrupados en 291 series de extensión variable. Es el más antiguo cantar de gesta, conocido en la literatura francesa, y fue escrito a fines del siglo XI. Los cantares de gesta o poemas épicos son poemas de carácter narrativo, que se relatan hazañas pertenecientes al pasado, casi siempre de naturaleza histórica, y donde interviene y se hace resaltar la figura del héroe. Por lo tanto, en este poemas épicos es imprescindible que haya lucha heroica y acción guerrera. En el cantar de Roldán se narra la traición de Ganelón, el heroísmo y la muerte de Roldán y la venganza de Carlomagno. Es la exaltación del heroísmo individual en la lucha contra los infieles y la injusticia. Por otra parte, Roldán es un típico ejemplo de gesta feudal y guerrera, los valientes caballeros cristianos de la Edad Media al servicio de Dios y de su soberano, como en el caso del arzobispo Turpín, ganan por la gloria de las armas la dicha eterna. Está dividido en series de variada extensión. La rima, la rima es asonante. Vamos entonces a ver que con respecto a este Turoldus, aquí acaba la gesta que Turoldus ofrece. ¿Qué pasa? De la traducción del francés dice Turoldus declinet. Y ahí Martín de Riquer traduce por declina. Si gesta se refiere a la versión que leemos, parece que sería lógico que el concepto de este verbo fuera el de ofrece, o sea, la propia versión de Turoldo. Este verso sería, pues, como una confesión y una firma al mismo tiempo. Él nunca se presenta como el autor original. No podría, por otra parte, sino de esa versión. Pero no es tampoco, como se acaba de decir, un mero copista, en cuyo caso hubiese empleado el verbo escribir, que en la época medieval y en uno y otro lado de los Pirineos designaba frecuentemente la labor de dibujar las letras copiadas, como lo atestigua el famoso explicit al final del cantar de Miocid, que dice Perabat le escribió. Aquí entonces estamos siguiendo lo que es la parte del comienzo del cantar de Roldán de edición cátedra. Ahí entonces tienen una introducción muy buena de lo que sería entonces esta problemática de lo que sería este copista, que simplemente les hago una nota, pero es más extenso todo lo que dice. En cuanto al estilo, la mayoría de los cantares de gesta están inspirados en los más nobles sentimientos, el honor caballeresco, el respeto por los juramentos y promesas, el amor a la patria y la fe religiosa, mezcla de elementos que le confieren una grandeza a veces sublime. Sin embargo, los rasgos que individualizan a cada uno de ellos son desiguales en cuanto a la calidad literaria. En general se diferencian por el espíritu que los anima, el tono de la narración, la elaboración e disposición de los detalles y por la forma exterior. El estilo del cantar de Roldán es simple y directo, pero no por eso deja de estar trabajado y de ser siempre poético.
Del análisis literario surge el hallazgo del empleo de procedimientos hábilmente buscados que proporcionan el efecto que se desea, como por ejemplo la simetría de escenas y la repetición de sonidos silábicos de palabras y de ideas, de sentidos, mediante la asonancia de palabras, adoptando fórmulas estereotipadas que caracterizan a los personajes, lugares y situaciones de ideas, mediante la introducción en varias series sucesivas de un hecho que sin duda pasaría inadvertido, pero que al repetirse, al renovarse cada vez en textos diferentes y con matices distintos, una especie de tema de variaciones, termina por imponerse al espíritu del lector. Además, el interés se mantiene constante y la comprensión se facilita gracias al paralelismo de los personajes y de los motivos. El cantar posee una unidad evidente, lo demuestra además que procede del genio de un solo artista. A la manera clásica consta de una exposición, un nudo y un desenlace, y los sucesos secundarios están subordinados a los episodios fundamentales. La acción está sujeta al juego de la voluntad de las pasiones humanas y los personajes nos revelan por sus gestos, actitudes y palabras. La forma es llana y despojada, la sintaxis simple y casi sin variaciones, las frases cortas y a veces monótonas, pero precisamente estas características radica su fuerza épica, su grandeza majestuosa, como conviene al género y al tema de que trata. La estructura y plan general del cantar. La estructura del poema consta de 3 partes. Tres partes que serían estrechamente ligadas. La primera parte es la traición de Ganelón, que se divide, que va entre las series 1 a 65 y tenemos 4 partes. La asamblea de los sarracenos, la asamblea de los franceses, la embajada de un traidor. Luego tenemos que Roldán es colocado en retaguardia. Después tenemos la muerte de Roldán. Y acá ya estamos en las series 66 a 176. Tenemos que se divide en A, antes de la batalla, luego tenemos el primer ataque, luego tenemos la segunda batalla, después la llamada del cuerno,
Los mártires franceses de muerte trágica del prudente Olivero, Olivier, la victoria de Roldán, de muerte edificante del arzobispo Turpin y la muerte heroica del valiente Roldán. El castigo. El castigo es la tercera parte y va entre los versos, las series, perdón, 177 y 289. También se pueden encontrar subdivisiones, que es la derrota de los sarracenos, la intervención del emir Baligán y C, la marcha de Carlomagno hacia Roncesvalles. Luego tenemos la última batalla, el desafío y la muerte de Baligán. Después tenemos el triunfo definitivo de Carlos, muerte de Marsil y toma de Zaragoza. Luego la muerte conmovedora de la Bella Alda. Lo tenemos G, el juicio y muerte de Ganelón. Acá estamos siguiendo, esta estructura es de justamente el Cantar de Roldán, apuntes autodidácticos para estudiantes, capítulo de literatura universal. El cantar está elaborado con un equilibrio de sutiles simetrías, una solidez arquitectónicas que no tienen parangón, acaso una poesía épica de todos los tiempos, sobrehumana y monumental en su conjunto, presenta la más cuidadosa delicadeza en el tratamiento de los menores detalles. Parece la obra de un arquitecto que al mismo tiempo que levanta un edificio colosal,
trabaja las superficies con la fineza y precisión de un miniaturista. Por eso podemos encontrar las formas y los ritmos simétricos tanto en los grandes como en los pequeños planos. La primera parte del cantar trata de la tradición de Ganelón, padrastro de Roldán y cuñado de Carlomagno. Se corresponde con la última, que es el juicio de Aquisgrán, donde el traidor paga su culpa con la muerte, así también la derrota de Roncesvalles, donde Roldán y todos sus compañeros encuentran una muerte gloriosa. Tiene una compensación en la victoria de Carlomagno, que determina las huestes sarracenas. En cuanto a los personajes, nosotros tenemos que Roldán es el prototipo del héroe juvenil, sobrino del emperador, rodeado de los famosos 12 pares de Carlomagno. Roldán es uno de los 12 pares. Nosotros tenemos que justamente su compañero Oliver es prudente y sabio, amigo de toda la vida y compañero de armas de Roldán. Turpín, que es un arzobispo guerrero, belicoso, arzobispo de Reims. El conde Ganelón es padrastro de Roldán y envidioso de él, hasta el punto de tramar su muerte. Es la figura típica del traidor. Marsil, pagano, rey de Zaragoza, sarraceno, que no es de fiar. Carlomagno, por supuesto, el Carlomagno histórico en el año al cual remite la gesta, que sería al año histórico del 778, tendría unos 36 años. Sin embargo, el texto lo pinta como un hombre mayor, se habla de su barba blanca, ¿no? Supuestamente sería para darle algo simbólico, para darle mayor prestigio. Podría ser una de las explicaciones. Pares de Francia, justamente Carlomagno se rodea de sus 12 pares. El par es un título de dignidad en Francia que se dio al principio a los 12 grandes señores. Y los 12 pares de Francia, a veces llamados paladines, eran una presunta y legendaria sección del ejército de Carlomagno, compuesto por 12 jóvenes familiares de los experimentados caballeros carolingios, hombres de su confianza, entre los que se encontraba Roldán, justamente, sobrino del emperador. En un sentido simbólico, toda guerra concierne a la lucha de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. El campo de batalla simboliza el dominio de la realidad en que acontece la acción. La gran guerra santa es la que libra el hombre contra sus enemigos anteriores, dice, estoy citando el diccionario de símbolos de Cirlot. De este modo, la guerra aparece como el medio para obtener la reintegración del orden original.